Buenas noches a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a dejar este video grabado, no va a haber edición de Contreras Censu, lamentablemente mis compañeros no van a poder estar por distintos compromisos y me pareció que era muy largo un programa para hacerlo yo solo durante una hora, así que les voy a dejar este video, vamos a analizar un poco sobre el mito fundacional de lo que es el 17 de octubre para el peronismo y atentos porque a partir de esta semana vamos a empezar a subir algunos contenidos adicionales que también van a estar en este formato grabado, bien, y seguramente sí, el lunes que viene, si no me da ningún inconveniente, retomaríamos con el programa en vivo que hacemos con los chicos, donde vamos a poder interactuar en los comentarios y la práctica habitual que tenemos siempre los lunes. Así que bueno, disculpas por este problema del lunes y seguramente mañana empecemos a grabar los contenidos que vamos a ir subiendo en la semana y ya nos reencontraremos en el programa habitual el lunes próximo a las 8:30. Para hoy, bueno, es una fecha importante en la Argentina, el 17 de octubre, si bien cada día está más desdibujado, es una fecha, como decía al principio, fundacional del peronismo. Es increíble, ¿no? Cómo cuando vos ahondás y haces un poco de zoom en la épica que tiene tanto el kirchnerismo como el peronismo, te topás con un montón de contradicciones que están escondidas bajo la alfombra, ¿no? Hay muchas incoherencias, muchas cosas que no tienen sentido, hechos sobre lo que se centra toda la mitología de esta gente que directamente no ocurrieron o están completamente distorsionados y que lleva a muchísima gente, cada vez menos, pero sigue siendo muchísima gente, a convencerse contra cualquier tipo de evidencia empírica de que las cosas pasaron de esa manera porque nosotros lo decimos así, muy similar a cómo actúan algunas religiones o sectas, ¿no? Entonces, para hablar un poco, ¿qué es lo que esta gente conmemora hoy, 17 de octubre? Y no sé si se escuchan algunos ruidos acá en mi casa, también están cortando todo, y bueno, en Buenos Aires seguramente hubo grandes actos y demás. Lo que esta gente trata de reivindicar, insisto, como épica fundacional, es que el señor Perón, cuando ocupaba no como presidente, porque Perón, insisto, asume como presidente de facto, asume un golpe de facto, perdón, con otros militares, el Grupo de Oficiales Unidos, de un corte fascista y algunos también eran nazis, que no querían que la Argentina en la Segunda Guerra Mundial declarara su favoritismo, su apoyo a los aliados. Un apoyo simbólico porque Argentina militarmente nunca fue de peso, pero en esa época tenía toda una importancia porque el mundo realmente se jugaba muchísimo en ese momento y bueno, este grupo de oficiales que consideraban obviamente que el lado moralmente legítimo del mundo era el de los nazis y el fascismo, bueno, el famoso eje, decidieron dar un golpe de Estado, además de hacerse con el poder, obviamente, en una Argentina que institucionalmente ya se empezaba a debilitar muchísimo. Perón obviamente tenía mucho poder en esta coalición, si bien no era presidente, el presidente era Farrell, pero Perón, como tenía poder, él con mucho ojo para la demagogia y acaparar poder, Perón siempre fue una persona muy insignificante con una gran habilidad para acaparar poder, muy similar a Néstor Kirchner en eso y tal vez a Cristina en algunas cosas. De cualquier manera, él obviamente empieza en un contexto, Argentina en esa época era un país de primer mundo, saca una serie de legislaciones laborales que en realidad se estaban aplicando en un montón de lugares. Muchos de los derechos laborales que los peronistas le atribuyen a Perón ya venían de antes, por ejemplo, el descanso dominical, el límite de horas trabajadas por semana, son una serie de cosas que se habían aplicado en un montón de países del mundo y que en Argentina ya se habían implementado. Lo que agrega Perón es un estatuto para el peón rural, las vacaciones pagas, el aguinaldo, que en realidad no es un aumento de sueldo, sino fraccionar una parte del mismo y pagártelo en dos cuotas. Esos son los logros que le atribuyen a Perón y sí un gran, metió mucho la mano en lo que es la justicia laboral. Los litigios laborales en materia jurídica no se desarrollaban en el Foro Civil y Comercial, sino en una sede específica laboral totalmente cooptada por ellos y que se dedica a reventar empresas desde entonces. Esos son los logros que esta gente le atribuye a Perón. De cualquier manera, por su personalidad y porque era un demagogo nato, él empezó a acaparar más poder del que sus compañeros tal vez querían. Además, que insisto, es un tipo con prácticamente ninguna ideología. Eso hizo que muchos de los oficiales empezaran a mirarlo con recelo y le piden la renuncia porque lo querían sacar. Nadie era bueno ahí. Además que el gobierno estaba en una época de debilidad porque la sociedad civil también, tanto conservadores como radicales, incluso a la izquierda, en ese momento se estaba muy en contra del gobierno, no solo porque era un gobierno de facto, sino por este corte fascista, insisto. Semanas antes del 17 de octubre, una marcha multitudinaria por la Constitución y la libertad que juntó entre 500.000 y casi 1 millón de personas, ¿no? Totalmente espontáneo y sin patotas ni sindicatos. De cualquier manera,
el gobierno de facto estaba en una época de debilidad. El momento en que le piden la renuncia a Perón no era un buen momento político de ese gobierno, y lo que clamaba en la sociedad en esa época era una exigencia cada vez más alta de que el gobierno llamara a elecciones transparentes, porque, insisto, estábamos en una dictadura. Lo que pasa con Perón es que cuando él le piden que se vaya, él pide poder hablar por radio y dirigirse a la gente. Él aprovecha esta falsa despedida para anunciar, además de su salida, una serie de aumentos salariales y otros beneficios que total no iba a pagar porque ya se estaba yendo del gobierno. Esto es típico del peronismo después hacia adelante. Pero obviamente que tanto Farrell como los demás oficiales del ejército se terminan de ofender con esto, y lo que iba a ser una salida armoniosa y pacífica, bueno, termina con su detención por este tipo de jugarretas o traiciones, ¿no? Entonces, Perón termina detenido, él piensa que es el final de su carrera política, porque ya insisto, la sociedad civil en su mayoría no estaba pidiendo por ratificación de estos derechos laborales, estaba pidiendo que se termine una dictadura y que se llame elecciones. Parte del movimiento que los apoyaba, tanto sindical como militar, no estaba a favor de Perón. De hecho, la CGT, cuando se decide marchar el 17 de octubre en favor de Perón, no va mayoritariamente a reivindicar a Perón. De 40 centrales obreras que había en la CGT, 21 votaron a favor, 21 votaron a favor y 19 en contra. O sea, fue muy reñida la disputa, no hubo una unanimidad de la CGT peronista como es hoy por hoy, o fue de ahí en más. En ese momento, Perón no había construido todo su aparato de poder, insisto, llevaba apenas un par de años en el gobierno, y ni siquiera era presidente, ocupaba sí cargos importantes, pero no tenía el monopolio del poder. Entonces, cuando se empieza a agitar esta movilización, que el cabecilla de esto, bueno, fueron varios, pero el que más importancia tuvo fue Cipriano Reyes, que era un sindicalista del rubro de los frigoríficos, que movilizó muchísimos obreros y distintos militantes del conurbano bonaerense, y los lleva, cuando estaban los grandes polos industriales, y los lleva a la capital federal. Era una marcha, sí, numerosa, pero como las patotas de Barras Bravas que ves ahora, no era ninguna locura. La mayoría de las fotos que hay del 17 de octubre son falsas, son fotos tomadas varios años después, cuando Perón ya tenía todas las cajas del Estado, y si te oponías a Perón terminabas preso o muerto. Entonces ahí es donde él sí llenaba plazas y sí era multitudinario, y donde todo el mundo era peronista, o al menos no decía si era antiperonista. Esas son las fotos que te muestran, pero ninguna es original del 17 de octubre, porque no quieren mostrar que no fue tanta gente como ellos dicen en su época. Insisto, haces zoom y encontrás contradicciones por todos lados. De cualquier manera, un gobierno debilitado, que no tenía el apoyo de la sociedad civil y con varios sindicatos en contra y ciertos sectores que le toman la plaza, se siente confundido, intenta apaciguar a la multitud, no puede, y ahí es cuando lo llaman a Perón para liberarlo y pactar las condiciones de su libertad, que implicaban que él calmase a estas tropas, pero que además de eso le iban a dar más participación en el gobierno. Él vuelve al gobierno recargado, viendo gente leal, después termina comandando el espacio en las elecciones que vinieron después, donde silenciando a toda la oposición y con muchísima proscripción y persecución política se imponen las elecciones, y empieza ya democráticamente a existir el peronismo. Hasta ese entonces no era más que un miembro de una dictadura, un gobierno de facto. Entonces, varios mitos para hablar de esto. Sobre el 17 de octubre, insisto, no tuvo el apoyo de todos los trabajadores, porque no creó prácticamente en ese entonces ningún derecho laboral. Él cree, insisto, un aguinaldo que no es nada en cuanto a la importancia de un derecho laboral digno, no crea mejores condiciones ni mejores salarios, simplemente hace demagogia. De hecho, bueno, después podemos analizar qué fue de la vida de los trabajadores a partir de ahí, pero por eso no tuvo una movilización masiva. Y la sociedad civil en ese momento no pedía porque Perón se quede o porque se ratifiquen sus disposiciones laborales como ministro de Trabajo, sino que salga ese gobierno de facto y que se llamen a elecciones libres para que la gente pueda elegir a sus representantes. Punto. No era un líder popular. Y esto es parte del mito también. Ahora, el sindicalista Cipriano Reyes, que yo les decía, fue el que más movilizó a esta gente el 17 de octubre. Él, después, cuando Perón es presidente, él fue diputado un corto tiempo. Al poco tiempo Perón siente que él lo puede eclipsar y le paga su lealtad, destituyéndolo como diputado, quitándole el gremio, lo torturan salvajemente y lo mete preso durante 7 o 8 años, hasta que la Revolución Libertadora derroca a Perón y lo libera. Ahí es como Perón pagó la lealtad. Entonces, la lealtad como tal no debe estar nunca sometida a una persona por el mero hecho de la existencia de esa persona, porque si no caes en una especie de religión. La lealtad tiene que ir hacia valores, hacia principios, hacia una idea en todo caso. Y el peronismo no tiene ninguna, es un movimiento vertical
que siguen a un tipo que lidera, obviamente, y que concentra el poder y que los lleva, conectándose con la gente, a mantenerse el mayor tiempo posible. Apenas esa persona deja de representar una posibilidad de acceder al poder, bueno, hemos visto en numerosos casos, como siempre terminan diciendo, Menem no era peronista, era un neoliberal, Kirchner no era peronista, Cristina era chavista, Alberto socialdemócrata, nunca nadie es peronista cuando le va mal. Entonces, lealtad no hay, ni la hubo en ese momento. Fueron sindicatos del conurbano en un número bastante significante a pedirle a un gobierno débil que suelte al ministro de Trabajo. De hecho, ni siquiera fue una noticia importante en los diarios de la época. Entonces, a partir de ahí ya tenemos una cantidad de mentiras que no tienen ningún sentido y también hace muy difícil el debate político. Esto es algo que decimos siempre también. Vos no podés conversar con alguien sobre hechos que no pasaron, porque, bueno, justamente no pasaron. Entonces, si él me dijera, mira, no fue mucha gente, pero a mí me gustó lo que pasó por esto, y porque a partir de ahí pasaron estas cosas, bueno, podemos sentarnos a discutir si lo que pasó fue bueno o malo, pero no sobre cosas que, insisto, no han ocurrido. Y esto sigue para peor, porque, insisto, ellos venden esto como si hay un partido legal y de fraternidad en Argentina, es el suyo, y cuando en realidad, insisto, la historia demuestra todo lo contrario. Cuando Perón es proscrito después, cuando se va del gobierno, el peronismo se dividía entre izquierda y derecha. El movimiento de izquierda fue lo que piden y luchan fuerte por su liberación con guerrillas urbanas, movilizaciones, alguna alianza con la iglesia y demás. El resto de la iglesia, los militares y los sindicatos pactaron con los distintos gobiernos para seguir consiguiendo guita y poder. Se olvidaron de Perón. Después, cuando vuelve Perón, ¿a quién promueve y a quién echa? Promueve los sindicatos y los sectores conservadores que nunca lo ayudaron y le da la espalda, echa de la plaza y crea grupos parapoliciales para reventarlos a los peronistas de izquierda. Otro pago a la lealtad del señor Perón. Y cuando muere Perón directamente ya no tiene ningún sentido porque aparte de ser un video de 3 horas, si nos ponemos a ver entre los distintos dirigentes que fueron ocupando espacios en el partido, cómo se han tratado, cómo se han traicionado. Y nos lleva también a que, insisto, este mito de que a partir de ahí hubo una época fundacional en la Argentina en la que los derechos laborales cambiaron para bien y para siempre, bueno, se desmitifica agarrando cualquier estadística. Hoy los salarios en Argentina son cada vez más bajos, las condiciones laborales tampoco son de lo mejor porque hay un deterioro tal en la economía que no permite justamente el crecimiento ni del asalariado ni de la empresa. Justamente es todo parte de un ciclo económico que esta gente sigue sin entender, pero eh, todo este deterioro y estos supuestos derechos laborales que no han hecho más que encarecer el costo de un trabajador para una empresa y bloquear el ingreso al mercado laboral a los jóvenes y a los más humildes que no pueden acceder a estudios universitarios y de posgrado. Entonces, el que solamente puede acceder a algún trabajo rudimentario se ha visto privado de posibilidad de acceder al mercado de trabajo. Durante muchas décadas lo fueron tapando con empleo público. En los 2000 esto colapsó, por supuesto, no había otra lógica. Y a partir de ahí empieza a haber otro problema, que ya no es el peronismo como representante de sindicatos, de asalariados en blanco, de trabajadores en relación de dependencia, sino que se empieza a abrir otra parte del movimiento de gente justamente excluida por un sistema económico que no permite generar empleo y riqueza, que son los movimientos sociales, que representan a no gente pobre porque no llega a fin de mes, es gente pobre que se ha quedado fuera de un sistema que el mismo peronismo cerró con sus derechos laborales y sus políticas económicas. Y con disimular la falta de empleo con empleo público, tapó en impuestos y bueno, con desbarajustes inflacionarios también reventó el salario de los asalariados que supuestamente representan. Por eso también empieza a haber contradicciones. Y hoy por hoy vos tenés dos partes del peronismo casi igual de numerosas, porque están los movimientos sociales también se mueven a millones y concentran lo mismo, más gente hoy que la CGT. De hecho, si miran ahora, hay actos de la CGT y actos de los movimientos sociales reivindicando el peronismo. Esas dos cosas son totalmente incompatibles entre sí porque los movimientos sociales quieren que el Estado tenga muchos impuestos para recaudar mucha plata y que a ellos les paguen el sueldo de un asalariado sin ir a un trabajo formal. Y el trabajador formal hoy está disputando, y esta semana lo anunció Sergio Massa, la posibilidad de que se suba el mínimo no imponible de ganancias, que Massa lo anuncia con bombos y platillos, que una persona que gane 330.000 pesos no va a pagar ganancias, cuando en realidad esto empezó siendo un impuesto para alguien que ganaba 10.000 dólares por mes, o sea, a valor de hoy 3 millones de pesos. Imagínense a dónde hemos decrecido y cómo la voracidad fiscal y los desbarajustes de esta gente, insisto, han deteriorado y tirado por la borda los salarios de los trabajadores que supuestamente con ellos están ultra protegidos. Y por otro lado, los movimientos sociales, insisto, también quieren poder, también quieren plata y necesitan que se expolie aún más a estos trabajadores o que se expolie más a las empresas que le dan trabajos a estos trabajadores. Y para mí en algún momento tiene que haber una colisión fuerte y un choque definitivo entre estas dos
facciones que no pueden pertenecer al mismo espacio. El Frente de Todos ha sido un intento de someter todo a un liderazgo vertical, tanto de Cristina, de Alberto, ahora de Massa. No ha funcionado porque, insisto, los intereses son totalmente contrapuestos y pensaron que manteniendo un interés corporativo de mafia y saqueando un poco al campo y a los sectores productivos de la Argentina, iba a alcanzar la guita para que todos estén contentos. Y la verdad es que no. Entonces, eso empieza también a complicar un poco y por otro lado también me parece que se empieza a romper otro, y también de los grandes mitos de este 17 de octubre, que la legitimidad de la política se basa en cuánta gente te acompaña en una calle o cuánta gente sos capaz de meter en una plaza. Insisto, cualquier boludo con plata contrata 10.000 barras bravas y los pone en una plaza. No tiene mucha lógica, pero durante muchos años fue así, porque de este lado, al no tener todas esas estructuras mafiosas de poder, ni relacionarnos con barras bravas, siempre se nos complicó muchísimo reunir gente en una plaza. Hoy por hoy la legitimidad pasa por otro lado, las redes sociales son la nueva forma de participación del ciudadano en la vida política, y hoy por hoy también es mucho más sencillo juntar 20, 30.000, 50.000 personas para un acto político a través de estos mecanismos que son gratuitos y totalmente democráticos. Entonces, esta legitimidad de la calle es mía porque arreo barras bravas y patotas, bueno, no es tan así, porque eso ya con el clima de época y las herramientas políticas del siglo XXI empieza a perder cada vez más sentido y hasta uno por ahí ya empieza a ver ciertas críticas a esto y ves memes por todos lados y ves la de las banderas y la gente que está parada ahí no tiene una puta idea qué está haciendo y te das cuenta que le están pagando, ves barras bravas como hablábamos en el programa anterior. Entonces ya empieza a perder la legitimidad, no sos un capanga por tener gente paga en una plaza, como no sos un Don Juan por pagar prostitutas. Estás pagando, no te apoya la gente porque te quiero, porque sos un genio. Y eso hoy se desmitifica. Entonces, a partir de ahí es que yo creo que hay un cambio de época, creo que lo estamos transitando, entramos en lo que Gramsci llamaba un concepto de crisis cuando lo que tiene que morir no termina de morir y lo que tiene que nacer no termina de nacer. Y yo siento que hoy estamos en esa transición y todos estos mitos que tratamos de hablar brevemente hoy, cada día están más claros, cada día salen más libros sobre la historia del peronismo, pero insisto, en un punto uno deja de querer leerlos porque todos dicen lo mismo. Esto no pasó así, esto no pasó así, esto no pasó así. Cuando lees 3 o 4 te das cuenta que en realidad es posta, está la documentación, pero que ya no tiene ningún sentido seguir ahondando. Primero porque ya lo sabes. Y segundo porque del otro lado, insisto, ahí es donde lo que más me duele y lo que veo más roto, hay una especie de religión. No me interesa discutir lo que pasó, para mí pasó así y punto. Entonces, como distintas religiones tienen una visión distinta de cómo se creó el mundo y no tienen ganas de hablar con un científico que les explique que no pasó ni remotamente así, bueno, estos tipos tampoco quieren escuchar ni remotamente un historiador ni ver una foto de la época mostrando que sus 17 de octubre fueron algunos sindicatos apoyando a un líder fascista al cual la sociedad civil quería fuera del poder o que al menos llame elecciones, que apenas salió de ahí traicionó a todos los que lo apoyaron y se quedó con los leales y alcahuetes, y que sinceramente ninguna celebrada en la Argentina ha estado mejor en los últimos 50 años de que hicieron eso. Así que esto es lo que dejo para hoy. Terminen bien el lunes. Insisto, mañana vamos a grabar más contenidos con los chicos y los vamos a estar compartiendo a lo largo de la semana. Y si Dios quiere, nos reencontraremos en vivo para intercambiar ideas y opiniones en una nueva edición de Contrario Censu el lunes próximo a las 20:30. Un saludo y que terminen bien el lunes.